Buenos días, niños. Hoy nos corresponde la clase de Historia y Geografía. El objetivo de hoy es explicar con ejemplos concretos cómo diferentes culturas y pueblos, griegos y romanos, han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. Como ustedes saben, hemos estado conversando en las guías anteriores sobre el pueblo de los griegos. Hablamos de su ubicación, de su lugar, ¿cierto?, donde se encontraban y los mares que lo rodeaban. Si ustedes se fijan acá, en esta representación del globo terráqueo, está pintado rojito, porque ahí se encontraban los griegos, en Grecia. Esto es como una fotografía de más cerca. Los griegos estaban en la península balcánica o península de los Balcanes y estaban rodeados de muchos mares: Mar Jónico, Mediterráneo, Egeo. Las ciudades más importantes estaban Esparta, Atenas, Olimpia, que es muy importante para la clase de hoy, Creta, ahí estaba Atenas, Corinto. ¿Ya? ¿Cómo es el relieve en Grecia? Esto lo vimos en las guías anteriores, pero lo vamos a recordar. Era, ¿cierto?, con muchas montañas y rocas. ¿Ya? Vivían en una península. ¿Qué es una península? ¿Saben lo que es una península? Es un fragmento de tierra que ingresa en el mar. Dijimos que los griegos se movilizaban mayormente por el mar, en barcos, porque era más fácil para ellos moverse. Como es tan elevado el terreno, era difícil ir de una ciudad a otra en carretas. Entonces, como decíamos, se movían en barco y el terreno era muy elevado y hacía un poco más difícil movilizarse en carretas, aunque también lo hacían y obviamente también lo hacían caminando. Si ustedes recuerdan el estilo de vida que tenían ellos, ¿cierto?, y lo comparamos con el estilo de vida que tienen ustedes, ¿es similar o es muy distinto? Vamos a hacer el primer desafío de la clase. Van a dibujar, tienen 5 minutos, van a dibujar el estilo de vida de los griegos. Pueden dibujar cómo se imaginaban las casas, lo que se alimentaban, cómo vestían, cómo se transportaban. Hay varios de esos estilos de vida que ya lo han visto. Tienen 5 minutos para dibujarlo en el cuaderno y continuamos con las actividades. Pasaron los 5 minutos y vamos a observar que hoy vamos a trabajar el tema de los Juegos Olímpicos griegos. ¿Ya? Vamos a poner atención al siguiente PowerPoint, pero antes vamos a revisar la guía con las que vamos a trabajar. Ya, niños, estas son las guías que vamos a trabajar en historia. La primera guía habla de los Juegos Olímpicos y nos explica más o menos el origen de ellos. En este recuadro van a escribir el nombre solamente de los deportes que yo les voy a mostrar en el PowerPoint. Solo el nombre. Por ejemplo, carreras. Escribo solamente carreras. Luego, y de acuerdo a lo que observaron, van a escribir el nombre del deporte y lo van a colorear. Y van a comparar los juegos antiguos con los Juegos Olímpicos que se realizan en la actualidad. Las otras guías de la asignatura van a hablar de las ciudades y las casas de los griegos. Tenemos información y actividades. Van a colorear. Van a dibujar. Luego tenemos la mitología. Y en este sentido vamos a hablar de los dioses griegos. Tenemos su clasificación
Ustedes los tienen también ahí en su casa. Y luego van a colorear y le van a escribir el nombre en el espacio acá abajo que tiene cada letra. Luego, la alimentación que ingerían, ¿cierto?, como alimento los griegos, de acuerdo a su tan característica geografía. Van a dibujar un almuerzo, ¿cierto?, como griego. Luego van a decorar con papel lustre esta vasija, al estilo, obviamente, de los griegos. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a la primera guía, que es la número 16, y recordar que van a anotar con lápiz grafito en este espacio el nombre de los deportes que se nombrarán a continuación. Niños, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad comenzaron alrededor del año 776 a.C., ¿ya? Lo desarrollaban los varones y los niños desde los 12 años podían inscribirse en escuelas para fomentar su físico. Son de destrezas, eran varios deportes. Solamente los varones los podían hacer y comenzaron en la ciudad de Olimpia y se realizaban cada 4 años. Igual que en la actualidad, que se realiza cada 4 años, pero en distintas ciudades. Se realizaban en ciudades-estados de Grecia y si la ciudad estaba en guerra, se firmaba un acuerdo de paz, una tregua por el tiempo que durara los Juegos Olímpicos. Veamos los deportes que se practicaban en la antigüedad. Esta imagen son vasijas pintadas por los griegos contándonos las cosas que realizaban. ¿Ya? Estos nombres que aparecen acá arriba son lo que ustedes tienen que anotar en la guía que yo les mostré anteriormente. Las carreras, ¿ya?, son de velocidad y recorrían 192 metros, ¿ya? Luego se incorporaron las carreras de resistencia. Es decir, el que llegaba primero, de acuerdo a la longitud, ¿cierto?, que tenían que recorrer, era el que ganaba. Anoten entonces las carreras. Tenemos salto de longitud. Anoto salto de longitud. Es decir, es similar a los saltos de la actualidad, ¿ya? Saltaba de un lugar a otro y se medía cuánto era lo que había saltado. El que llegaba más lejos ganaba. Lanzamiento de disco. Este deporte también se practica actualmente. Y en ese entonces se lanzaban discos de bronce. Y de distinto tamaño y distinto peso. Dice acá que el disco más pesado que se ha encontrado era alrededor de 6,6 kilos y medía 33 centímetros de diámetro. El que lo lanzaba más lejos ganaba. Lanzamiento de jabalina. Observemos acá. Esto también se ve en la actualidad. El lanzamiento, ¿cierto?, valoraba la distancia más que la puntería. Hay un lanzador que obviamente lanza, como dice el deporte, la jabalina de un lugar a otro. Y el que llegaba más lejos ganaba. Lucha. También se practica en la actualidad. Dice que es derribar al adversario mediante agarres y presas. ¿Ya? Se permite usar piernas, ¿cierto?, para el ataque. Ahora, en la actualidad, desde ahí sacaron la idea para hacer la lucha libre y también la greco-romana. Pugilato. Este deporte era golpear a la otra persona solamente con los puños. Estaban ahí.
¿A qué se parece esto al boxeo? Niños, pasaron los 15 minutos para poder resolver la guía. Vamos a recordar que los premios que tenían en esa época se realizaban, ¿cierto?, por el honor y la gloria. Se colocaba en la cabeza una guirnalda de hojas de olivo, por eso las aceitunas. Era una tradición que habría sido planteada por Hércules. ¿Ya? Entonces, para finalizar, vamos a dejar un desafío. El desafío es averiguar qué deportistas nacionales tenemos que van a representar a nuestro país en Juegos Olímpicos. Hay juegos también que se hacen solo a nivel latinoamericano y ellos han participado en ellos también. Los anotan en el cuaderno y los voy a revisar el día que les toque la videollamada. Después del desafío, deben colorear el semáforo de la clase y pegarla en el cuaderno. Recordar que lo pinto rojo si me costó mucho, amarillo si me costó más o menos y verde si pude resolver todas las actividades fácilmente.